Buenas tardes, iglesia. Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, 13 de mayo, para que si vean que estamos en vivo. Hoy miércoles 13 de mayo, buenas tardes, Dios me los bendiga. Bienvenidos un día más a su iglesia Piedras Vivas, desde Tijuana, Baja California. Mandamos un saludo a todos los que están en casa. Empiezan a conectarse para empezar este servicio, este hermoso servicio que Dios ha puesto, que ha permitido que transmitamos a través de este medio en sus casas allá. Un saludo a todo Tijuana, a toda Baja California, a todo Estados Unidos, a nuestros pastores allá en Estados Unidos, Pastor Ricky, Pastor Ángel, Pastor Philip, a Pastor Mike. Le mandamos un saludo de parte de nuestro pastor, de hermanos. Estamos bien contentos aún a pesar de la situación, a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas. Estamos contentos y estamos agradecidos con Dios por lo bueno que ha hecho con nosotros un miércoles más, y el transcurso de la semana Dios ha sido bueno en nuestras vidas, nos ha guardado a nuestras familias. Hemos estado contentos, sin falta de alimentos, sin falta de nada. Dios ha guardado nuestras vidas hasta este momento, y lo honramos y glorificamos su precioso nombre en esta tarde. Y así, tú que estás en tu casa, te invito a que leamos una porción de la palabra del Señor que está en el Salmo 100. Ya muchos se ha leído, o muchos lo conocemos, el Salmo 100. Es un salmo muy cortito, pero es un salmo que me encanta a mí, que me encanta. Tú que estás en tu casa, te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 100. Vamos a leer del 1 al 5, son 5 capítulos nomás. Cuando estés listo, pon un amén ahí en la pantalla para empezar a leer la palabra del Señor. Y dice así: cantad, alegres a Dios, habitantes de toda tierra. Servid a Jehová con alegría, y venid a de su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice: entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad permanece por todas las generaciones. Dice que entrad por sus puertas con acción de gracias, cantadles alegres, no tristes. Dice, aún en las pruebas, en las luchas, cantadle con alegría, porque Él es Dios y pueblo suyo somos. Dice, ovejas de su prado. Así te invito en esta tarde, de que estés alegre ahí en tu hogar, sentado donde estás. Estés alegre porque el Señor quiere que estemos alegres. Dice el Señor: no estés triste, que yo estoy contigo. No estés triste, que yo estoy ahí. No estés triste, dice el Señor. Estad alegres. Y algo que he aprendido mucho de un estudio que Pastor Philip dijo, que siempre debemos mostrar alegría a través de esto, ¿no? De estar alegres a pesar de todas las circunstancias. De estar alegres, gozosos, porque Dios es nuestro Dios. Y así inclinemos nuestro rostro ahí en tu casa, cierra tus ojos, hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo el que sea el que se mueva en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que sea Él que toque nuestras vidas, que empiece a preparar esa tierra donde la palabra y la alabanza va a llegar, ¿no? Así vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde, mi Dios, por permitirnos, mi precioso Padre, un día más de vida. Te damos gracias por tu amor eterno, por tu misericordia, por ser tan bueno en nuestras vidas, Padre, por permitirnos ser parte de tu familia. Señor, te doy gracias. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de permitir servirte, Padre, el privilegio de permitirnos estar para delante de ti, honrándote y glorificándote, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control de lo que se va a hablar, de lo que se va a hacer en esta hermosa tarde. Tomes el control de nuestras vidas, que quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que nos permitas entender tu palabra,
entenderla, conocerla y llevarla a cabo, esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que te alabemos de corazón como tú quieres, Señor, con espíritu y en verdad. Que nuestra alabanza salga de nuestra boca y de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, para que esta alabanza sea agradable delante de ti, Señor. Porque la alabanza y lo que hacemos es para ti, Dios, no para el hombre, sino para ti, mi Jesús. Te damos gracias en esta hermosa tarde. Espíritu Santo, guíanos, guía a las hermanas en alabanza, guía al predicador y guía a cada uno de nosotros allá en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre eterno, en esta hermosa tarde. Amén. Y así mismo voy a invitar a las hermanas, pastora, mi hija Jennifer, que pasen a alabar al Señor. Y allá prepárate en tu hogar para que lo laves de corazón al Señor. Dios te bendiga. Dios los bendiga, buenas tardes a cada uno de ustedes. Y pues en esta tarde queremos adorar al Señor, glorificar su nombre con todo nuestro corazón, porque Él llena nuestras vidas, amén. Tu
con tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. para
lo que somos, Señor. Toma tu lugar. Tú eres nuestro amado. Tu
para adorarte, Señor, para adorar tu majestad, tu santidad, tus misericordias. Gracias, poderoso Rey. Bueno, esperemos que te hayas gozado allá en tu casa. La verdad, estuvo hermosa la alabanza. Las hermanas se preparan día a día, ¿no?, para traer eso al Señor. Así, pues rápidamente, para no te desesperes ahí en tu hogar, pasamos a la palabra del Señor. Prepara tu corazón, tu mente, para que entiendas la palabra que el Señor trae para ti ahora, porque la palabra es para cada uno de nosotros. Así le damos lugar a nuestra pastora Sara, que nos va a ilustrar con la palabra del Señor. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Nuevamente me tocó el privilegio de estar en este lugar. Y pues primeramente, esta predica la intitulé Ponle sabor. Y pues vamos así a hacer una oración. Amado Padre, aquí estamos nuevamente ante tu presencia para darte la gloria, para darte la honra. Venimos ante ti, bendito Dios, con la expectativa de lo que tú vas a hablar en esta noche. Señor, pongo mi vida en tus manos. Pongo a cada familia, a cada persona, a cada joven, cada niño que ve esta transmisión en tus manos. Padre mío, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que es viva y eficaz, que es esa semilla incorruptible. Yo te pido, Señor, que caiga en buena tierra. Yo te pido, mi Padre, que hoy tú traigas una nueva convicción a cada uno de tus hijos. Que hoy, Señor, su identidad, nuestra identidad, sea firme en ti, Señor. Entendiendo quiénes somos para ti, entendiendo lo que tú esperas de nosotros. Pues tú, Señor, has consumado tu obra en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia. Así, Señor, dejamos esta palabra en tus manos. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder y libertad. Úsame como una trompeta en tus manos y habla a tus hijos hoy, Señor. Habla con esa ternura y ese amor que te describen, Padre mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pues sabemos que todos nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 34 y 35. Lucas, capítulo 15, versículo 34 y 35. Entonces nuevamente, Lucas 15, versículo 35, 34 y 35, amén. ¿Lo tenemos? Lucas 15, 34, 35. Dice así la palabra del Señor. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y a mí me gustaría darles parte de lo que es el significado de la sal. Aparte de que la conocemos nosotros como cloruro de sodio en su elemento químico. Es una sustancia que es fácil de disolver en agua. Es una sustancia que se encuentra en muchas partes del mundo y es uno de los primeros condimentos que se usó en la antigüedad. En la antigüedad se usó en China,
en la antigua Grecia, y pues tiene propósito la sal. Entonces me gustaría también hablar más adelantito de esa forma de metáfora que el Señor Jesucristo usó en este versículo. Pero primero me gustaría hablarles un poquito más de la sal. Entonces, aparte de que fue usada como sazonador, también fue usada como preservante, como sanitizante de las heridas, y también fue usada como pago para hacer transacciones de esclavos, y también en la antigua Roma se usó como el pago para los soldados. Entonces, de ahí es de donde viene la palabra salario, para que veamos qué tan importante es la sal, ¿verdad? Se hacían pagos con ella. También en el libro de Levíticos habla de que el Señor le pidió a su pueblo que en sus ofrendas fueran sazonadas también con sal, y a se le llamaba un pacto de sal, y era un pacto perpetuo. Cada pacto que se hacía era un pacto perpetuo. Y también la usaban mucho la usaban muchos de los hombres en ese tiempo para hacer convenios, para hacer pactos y para hacer negocios que tenían que permanecer, que no se rompían. ¿Cómo hacían esto? Se dice que ellos usaban sal dentro de sus cinturones en una bolsita, y entonces cuando estaban junto con la contraparte, ellos revolvían esa sal, y era como un recordatorio de que ellos nunca más iban a volver a tener su propia sal, sino que no se podía romper esa transacción que ellos habían hecho, y quedaba como ese pacto perpetuo. Entonces, asimismo, la sal tiene, metafóricamente, aquí el Señor Jesucristo la está usando como ese sazonador, y también como ese preservante. Entonces a nosotros nos pone como ese sazonador y ese preservante, y también que ese pacto se hizo con Jesucristo, un pacto perpetuo que se selló con la sangre del Cordero. Entonces en cada uno de nosotros, los discípulos del Señor, está ese pacto de sal. Nosotros no podemos pensar que hoy podemos estar con el Señor y mañana ya no, sino que en el momento que nosotros la recibimos, nosotros debemos de entender que esto es un pacto perpetuo desde ese momento hasta la eternidad, y es un pacto que no se puede romper. Y el Señor dice que Él es fiel, así que Él nos pide que nosotros también seamos fieles con Él. También en ese propósito la sal se le da también esa descripción de permanencia, de utilidad, por lo cual esa misma permanencia hace que seamos santos. Amén. Entonces vemos que la sal abunda, porque dice que hay en muchos lugares del mundo. Y hoy yo te quiero hacer una pregunta, y esa es la reflexión a la que voy. ¿Cómo sé que estoy perdiendo yo mi sabor? ¿Cómo sé que yo estoy perdiendo ese toque el cual Dios espera que yo tenga? Porque Él al darnos su Espíritu Santo, Él nos ha sellado, y ahora nosotros Él nos ha llamado que somos sal. Entonces les voy a dar tres ejemplos de cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos perdiendo nuestro sabor. Y número 1 es cuando soy infiel. Y como ejemplo voy a poner al pueblo de Israel.
Y como todos ya sabemos, esta referencia la tomé tanto del libro de Éxodo como también de Primera de Corintios 10. Entonces ahí nos habla la escritura, ¿verdad? De cómo el pueblo había salido de Egipto. El pueblo, Dios lo había liberado de la esclavitud. Entonces Moisés subió al monte a hablar con el Señor. Y mientras él estaba ya hablando con el Señor, el pueblo le pidió a Aarón que les hiciera un becerro. Y que pues tomaron todas las joyas, y con todas las joyas que tomaron del pueblo, aún de los niños, lo fundieron, hicieron un becerro de oro, y ahí comenzaron a hacer sacrificio a ese becerro, y dijeron que eran sus dioses. Entonces pues ya sabemos la historia. Moisés venía con Josué, y Josué le dice: oigo gritos de guerra, de pleito. Y Moisés le dice: no es así, sino que esos son gritos de fiesta, porque dice que el pueblo se levantó a jugar, a divertirse, a estar haciendo cosas que a Dios no le agradaban, a estar practicando lo mismo que habían aprendido de donde Dios los había sacado. Entonces cuando sé que estoy perdiendo yo mi sabor, cuando soy infiel al Señor, cuando empiezo a levantar ídolos de personas, de cosas, empiezo a hacer ídolos aún de mis talentos, aún hago ídolos de la misma adoración. Infinidad de cosas podemos nosotros con las cuales serle infieles a Dios. Entonces vemos que este pueblo también era un pueblo rebelde. Y dice en Isaías capítulo 1 versículo 2, dice: crié hijos y los engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí. Entonces no debemos de ser insípidos. No seas insípido, ponle sabor, ponle sabor, guarda tu identidad, sé fiel al Señor, amén. Entonces en el número 2, ¿cómo sé que estoy perdiendo mi sabor? Cuando no guardo mi santidad. Y esto lo vamos a ver en Jueces 13:16. Anótalo porque no vamos a ir. Simplemente voy a dar un poco de lo que es la historia de Sansón. Sansón, él había sido escogido desde el vientre de su madre. Su nacimiento fue anunciado así como el nacimiento de Juan el Bautista. Él era nazareo, iba a ser nazareo. Entonces tenía un llamado muy especial, un llamado a ser un juez también en Israel. Entonces a él se le dijo: no pasarás navaja sobre su cabeza, no beberá vino ni sidra, no tocará lo inmundo, no tocará lo muerto, no se juntará con mujeres que no sean de su pueblo. Y vemos a Sansón, vemos que él va creciendo y comienza su vida, y vemos que a él para nada le importó el llamado, para nada le importó aquello que Dios había depositado en él. Y aún así Dios lo seguía usando. Él derramaba su espíritu sobre él y le daba una fuerza impresionante. Entonces vemos que una vez se fijó en una mujer que no era de su pueblo, se encaprichó con ella. Vemos que otra vez lo hizo con Dalila. Vemos que fue y mató a un cachorro de león. Después pasó por ese lugar, miró ahí un panal de ovejas, tomó la miel y se la comió, no le importó tomarlo muerto. Y vemos que aún fue y le dio a sus padres, sin decirles de dónde había sacado esa miel. O sea, él no le importó para nada el llamado, no le importó lo sublime ni lo santo que Dios había depositado en él. Y muchas veces así somos nosotros con Dios. No nos importa que Él nos haya llamado, que nos haya dado un lugar de autoridad, sentados juntamente con Él para hollar serpientes y escorpiones.
para triunfar sobre el pecado. Y así Sansón no le importó su llamamiento. Se cegó tanto él que aun cuando Dalila le decía: revélame, por favor, revélame cuál es el poder de tu fuerza, de dónde viene. Muchos piensan que él era fuerte y musculoso y grandote, pero si hubiera sido así, pues hubiera sido lógico para Dalila. Pero no era así, sino que era el poder de Dios sobre él. Era algo que no se podía ver y que no podían entender el pueblo enemigo del cual era esta mujer. Y se cegó él tanto que esta mujer le decía: revélame. Y él le decía: mira, si me amarran con cuerdas nuevas, si me hacen esto, si me hacen aquello. Y venía el pueblo enemigo y hacían lo que esa mujer sabía que, pues lo que Sansón le había dicho. Y él estaba tan cegado que no se daba cuenta que en su cara le estaba diciendo: no me interesas, lo único que quiero es destruirte, lo único que quiero es humillarte y que venga mi pueblo sobre ti y te destruya. Pero él estaba totalmente cegado en su pasión por ella, y no le importaba absolutamente nada más que en ese momento sentirse bien con lo poco que él pudiera tener de ella. Y qué triste que muchas veces así estamos nosotros, ya enredados en el pecado. Y aunque sabemos que todo eso es agua que se va entre nuestros dedos, queremos seguirnos conformando ahí. No nos importa. No nos importa rebajarnos. No nos importa que nos humillen como a él le pasó. Porque todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Ya lo vimos en el pueblo de Israel. Y por cierto, no les terminé de decir, dice que cayeron en ese día más de 3,000 por el pecado que habían hecho de idolatría. Aunque Moisés había intercedido por el pueblo, porque el Señor les dijo: déjame, yo los voy a destruir y a ti te voy a levantar un pueblo. Y él le dijo: no, Señor, ¿qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto? En esta escritura que acabamos de leer aquí en Lucas, el contexto de lo que está hablando es precisamente del precio que tenemos que pagar nosotros para seguir a Jesús. Aquí habla de aquel que empieza a edificar una torre y no la termina, y los que lo vieron edificando se burlan nada más de él. Se burlan, y eso es lo que nosotros vivimos cuando pecamos contra Dios. Cuando perdemos nuestra sal, quedamos ridiculizados, sin identidad aún. Y en sí, aquel mundano como él, Sansón, estaba con esa mujer. Esa mujer no lo valoraba para nada. A esa mujer no le importaba que él tuviera un llamado. A esa mujer no le importaba que él hubiera sido llamado a ser santo. Esa mujer lo único que quería era sacarle provecho, porque sabía que Sansón era ese hombre que había peleado y había destruido pueblos con su fuerza que venía de Dios. Y ahí está el cristiano delante de la gente incrédula, hablando groserías, vistiéndose deshonestamente, juntándose con personas que hablan doble sentido, riéndose de chistes, entrando en conversaciones que no debe de hacer, perdiendo su sabor, su identidad. Y ahí estaba Sansón creyendo que esa incrédula lo iba a hacer feliz. Mentira.
Y así como Él, yo te digo hoy nuevamente, no seas insípido, ponle sabor, permanece, termina la obra que Dios ha comenzado en ti. No te quedes a medio camino, avanza. Número 3, ¿cómo sé que estoy perdiendo mi sabor? Cuando soy ingrato. Otra historia que todos conocemos, el hijo pródigo. Y pues ya sabemos que este era el hijo de un hombre que tenía una hacienda. Este joven viene y le dice: dame lo que me corresponde de la hacienda, porque yo me voy a ir. Entonces el padre le entrega todo. Este joven se va y se gasta todo lo que tenía. Y me gustaría parafrasear un poco lo que es el significado de pródigo. Muchos han pensado que pródigo es aquel que se va de casa y regresa, pero en realidad el significado de pródigo quiere decir aquel que desperdicia su herencia, que despilfarra sin sentido ni provecho esa herencia. Entonces vemos a este hijo pródigo que va y malgasta toda la herencia que el padre le tenía. Él creyó que fuera de la cobertura del padre, él iba a, pues le iba a ir bien. Y ahorita me estoy acordando también del final de Sansón. Fue terrible el final de Sansón. Déjenme regreso otra vez. A él le cortaron el cabello. El Espíritu del Señor se apartó de él, porque él le reveló a esta mujer. Pero no fue tanto el que le haya revelado, sino cómo él se rebeló contra Dios, cómo él echó en poco el llamamiento, y poco a poco fue también como provocando a Dios, como que había un límite, y él iba caminando hacia ese final donde se le termina la cobertura, donde ya la paciencia de Dios se agotó, y llegó a ese momento donde le cortan su cabello, y llega a este pueblo enemigo y lo lleva cautivo. Le sacaron los ojos y fue terrible su final. Él pide una oportunidad más al Señor. Viene el Espíritu de Dios sobre él y se caen los pilares donde él estaba, y ahí mató a los filisteos. Y ese fue su terrible final. Entonces vemos aquí también el hijo pródigo. Ya todos conocemos esa historia. También el hijo pródigo estaba cegado, porque en el versículo, y eso lo vamos a ver en Mateo, no, aquí mismo, ¿va? Lucas 15, y aquí en el versículo, es del 11 al 32, la historia del hijo pródigo. Y en el 17 dice: volviendo en sí, ya después de que había malgastado, después de que no encontró misericordia ni ayuda fuera de la cobertura del Padre, fue humillado a tal manera de que él, siendo un judío, tuvo que ir y deseaba comer de las algarrobas de los cerdos, y ni aún tuvieron misericordia de él para darle de comer. Entonces entra en sí, después de que cayó hasta lo más bajo. Dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Vemos las consecuencias de la decisión de este joven, que él creyó que iba a vivir su vida, que le iba a ir bien fuera de esa cobertura. Entonces, él, ¿qué fue lo que recibió al perder su identidad, a perder su sabor? Él pasó vergüenza, humillación, pasó hambre. Entonces vemos cómo él regresa y el padre lo recibe, ¿no?
Entonces no seamos como ese hijo pródigo. Tenemos que permanecer. Tenemos que tener sabor. Y yo te digo nuevamente, no seas insípido. Ponle sabor. Y vamos a ver qué dice en Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Y aquí vemos cómo el ejemplo de estas personas, por haber sido infiel, por no haber guardado su santidad, por haber sido ingrato. Ay, me gustaría también ahí, antes de terminar, porque con esto voy a terminar. Aquel que despilfarra su herencia. El Señor dice que nos ha dado dones a cada uno de nosotros como hijos. Y como habíamos leído en Isaías capítulo 1 versículo 2, crié hijos y los engrandecí. Así el Señor hace con nosotros. Nos engrandece en el sentido que nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Nos ha hecho parte de su cuerpo, de su familia. Nos ha santificado para Él. Somos miembros de la más alta sociedad que existe en el universo, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero ¿qué hacemos con la gracia que viene sobre nosotros? El Señor te ha dado talentos, el Señor te ha dado habilidades, pero ¿tú qué haces con ellas? ¿Vas y las despilfarras en el mundo? Muchas veces las despilfarramos en el mundo. Vamos y queremos ser famosos con nuestra voz, que el mundo nos admire a nosotros. Vamos, y si el Señor nos ha dado gracia para danzar, queremos ir a esos lugares donde el público nos vea y nos aplauda, despilfarrando esa gracia que Dios nos ha dado solamente para su gloria. ¿Qué hacemos con el conocimiento y la sabiduría? ¿Qué hacemos con esa identidad que Dios nos da? Una seguridad para movernos en el mundo. Vamos y lo invertimos en cosas que no le agradan a Dios. Entregamos nuestra juventud, entregamos nuestra energía, nuestras fuerzas y nuestros pensamientos a cualquier otra cosa que no es Dios, y ahí desperdiciamos la herencia. Y aquí el Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus apóstoles, les hablaba de las bienaventuranzas. Les decía: sean así. Y aquí en el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Aquí está hablando de esa sal que preserva y de esa sal que sazona. Pero aquí está hablando de un lado negativo, porque dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Y eso es lo que pasa cuando invertimos nuestra vida en el mundo. El mundo nos usa y después nos desecha, no más en el tiempo que les agrada, y después ya no servimos, porque ya no alcanzamos la belleza que ellos piden, ya no alcanzamos esa fama, ya no alcanzamos eso que ellos piden. ¿Y saben qué? El mundo pide cosas realmente irreales que nunca vas a poder alcanzar, y te estás desgastando en algo que
que no vas a poder alcanzar y que finalmente es vano, porque aquí todo se queda, no trasciende a eternidad. Y eso es lo que Dios quiere, que trascendamos, que seamos sal, que trascendamos, que preservemos en este mundo, que a través de esa sal que hay en nosotros, por medio del evangelio, nosotros prediquemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que sazonemos este mundo con el sabor a Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y aquí habla de esa sal insípida. En el tiempo que se escribió el Antiguo Testamento, esa sal era una sal común, de la cual está hablando aquí el Señor. En el contexto histórico, esa sal era una sal común que se encontraba junto al Mar Muerto. Esa sal era una sal que estaba mezclada, una sal que no era pura, una sal que estaba mezclada con otras sales minerales, y entre ellas era el yeso. Esta sal no servía para sazonar las comidas, y mucho menos para preservarlas. Entonces, esta sal servía nada más para ser echada en los caminos. Hacía la tierra infértil para que no creciera la hierba y los transeúntes pudieran caminar por esos caminos. Era para lo único que servía esa sal. Entonces Dios no quiere que nosotros lleguemos a esa condición. El Señor no quiere que perdamos nuestro sabor. El Señor quiere que permanezcamos como esa sal que tiene todas sus propiedades, que es pura, sin corrupción. Esa sal que preserva en santidad. Amén. Entonces, no seas insípido, ponle sabor. Gloria a Dios. Y este ha sido el mensaje en esta noche. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y pues me gustaría hacer una oración antes de terminar. Amado Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia nuevamente, mi Dios. Hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado, Padre mío, esas evidencias de cuando estamos perdiendo nuestro sabor. Esas evidencias de que ya no estamos siendo íntegros y puros. Señor, en esta noche yo te pido que podamos volver a ser restaurados en esa naturaleza divina a la cual tú nos has llamado. Señor, si hay alguien entre nosotros que se encuentra en esta condición, que de una forma u otra se ha desviado, así como el pueblo de Israel se desvió, Señor, que de una forma u otra está siendo seducido, así como Sansón, perdiendo así su santidad, Señor. Si hay alguno, Padre, que estamos siendo ingratos contigo, mi Dios, en usar nuestra herencia en lo eterno, aquí estamos en esta noche. Señor, quebranta corazones, Padre amado, y trae ese cambio, esa restauración. Padre mío, que podamos, mi Dios, ser consolados al saber toda la herencia que tú nos has dado como hijos, esa seguridad y fuerte seguridad que tenemos en ti. Y si tú, Señor, vienes y nos hablas en esta noche, es para rectificar nuestro camino. Y como dice tu palabra, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, levantando las rodillas paralizadas, haciendo sendas rectas para nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Padre. Cada familia aquí representada, Señor, cada joven, cada niño, cada oyente, Padre mío.
Sella esta palabra en sus corazones y síguete revelando a nosotros, mi Dios. Padre Santo, que seamos esa sal que preserva, Padre Santo, con nuestro testimonio, que seamos esa luz que alumbra en lugar oscuro, que seamos, Señor, esa sal que viene y sana las heridas, Señor, de este mundo de oscuridad y de maldad. En el nombre de Jesús, Señor, úsanos, papá. Llénanos más y más de tu presencia para no perder nuestra esencia en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra. La alabanza es para ti, Señor. Amén. Y así seguimos mandando un saludo a todas nuestras iglesias hermanas, a nuestro pastor Ricky, pastor Ángel, Every Nation, en todas las naciones. Mandamos un saludo a nuestra familia de la fe, Piedras Vivas. Les amamos, les extrañamos. Y así le doy lugar a mi hermano en esta noche. Bendiciones. Una bendición esa palabra, la verdad. A mí me encanta la sal. Mi esposa me está viendo, a mí me encanta la sal. Va a decir, siempre me dice mi esposa, no le eches tanta sal. Y pues la verdad me recordaba, ¿no? Que dice el último versículo que leyó pastora en el Mateo 5:13, dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y no hay que dejar, hermanos, de seguir siendo ese sazón que le damos nosotros, ¿no? A aquella persona. Dice la pastora que no fuéramos insípidos, ¿no? Sino que que no perdamos el sabor que hemos tenido, ¿no? Esperamos que haya sido de bendición esta palabra. Yo lo sé que sí lo fue para muchos, tanto como para mí. Y que la llevemos a cabo, ¿no? Que reflexionemos a través de lo que el Señor ha hablado hoy y que la llevemos en práctica, que no pierdamos ese sabor. Y así estamos despedidos. Obviamente vamos a hacer una oración, sí, una oración. Y el viernes, un anuncio el viernes, pastor. El viernes va a haber una cápsula en este lugar. Vamos a transmitir en vivo a las 7 de la tarde, pastor. A las 7 de la tarde, para que te conectes. Preguntas igual, para que hagas preguntas y pues van a estar respondiendo nuestra pastora, nuestro pastor. Cualquier pregunta que tengas, no olvides conectarte el viernes a las 7 de la tarde. Así vamos a hacer una oración. Igual les mandamos un saludo a todos. Le mandamos un saludo a todos en sus casas. Dios les bendiga. Jóvenes, el sábado a las 5 de la tarde, igual transmitiendo en vivo desde este lugar. No dejen de conectarse, esos jóvenes, no dejen de conectarse. Igual yo estaba viendo el otro sábado que hacían preguntas. Igual hagan sus preguntas, estén preparados para que el Señor haga la obra. Y así vamos a hacer una oración. Igual los diezmos y ofrendas, igual estemos guardando los hermanos ahí para el día que vengamos, lo demos, ¿no? Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, noche, Padre, por permitirnos, Padre, escuchar tu palabra, por recordarnos, Señor, que nosotros somos la sal de esta tierra, Padre. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí delante de ti escuchando tu palabra. Te pido, Padre, por toda aquella persona que está en sus hogares, Padre Santo, y que recibió esta palabra, Señor, que la guarden en sus corazones, mi Señor, en sus mentes, para que la lleven a cabo a cada día, Señor. Que recuerden que tú nos has puesto, Padre Santo, para que demos sabor, Padre, a todo esto, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia, por permitirnos, Padre, estar aquí delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que no nos apartes de ti, Señor.
Que sigamos, Padre, enamorados de ti a cada día, Señor. Que sigamos, Padre, pegados a ti, a tu palabra, Señor, a cada día. Que a pesar de que no estamos en iglesia, Padre, estamos contigo, Señor, frente a frente, Señor. Eso es lo que tú quieres, Padre Santo, ahí en nuestros hogares. Que te busquemos de frente a frente, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa noche. Te pedimos por todos aquellos, Padre, que no te conoce, toda aquella persona que no te conoce, Señor. Que te busque, Señor. Igual nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero tú haces lo demás, Padre. Tú haces el crecimiento, Señor. Te pido por la vida de nuestros pastores, Padre, que los sigas bendiciendo, que los sigas guardando, Padre Santo, que sigas proveyendo, Señor, toda necesidad de sus vidas, Padre Santo. Te pido por todo aquel hermano, Padre Santo, que está en sus hogares. Guárdalos igual, Padre. Guárdalos, cuídalos, Padre, protégelos en sus trabajos, Padre. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú te la mereces, porque tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, Señor. Te damos gracias por ese grande privilegio, Padre, que nos permites ser parte de tu familia, Señor, de tu ejército, Señor. Aquí estamos para servirte, Señor, y para honrarte, Señor, porque tú eres merecedor. Te pedimos todo eso en el precioso nombre de Cristo Jesús, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Amén. Y así vamos a ser despedidos y un aplauso en sus hogares. Dios es bueno. Dios les bendiga.